damos la bienvenida a la doctora Lourdes Cuesta, asambleísta de la provincia de La Suay por el movimiento Creo. Doctora Cuesta, ha terminado una nueva etapa bastante dilatada en la Asamblea Nacional. Pues de los cambios a la ley de comunicación se hablaron desde el primer día del gobierno de Lenín Moreno. Ha transcurrido bastante tiempo y se tiene por fin las reformas a la ley. Falta aún el reglamento y la puesta en vigencia de este instrumento legal. ¿Qué grado de satisfacción le deja la nueva ley orgánica de comunicación en la forma en que ha quedado? Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad yo tengo un sinsabor con este tema. Creo que puede haber un avance, efectivamente, que se haya reformado ciertas partes de la ley de comunicación, pero en esencia es una ley que ha generado tantos problemas que incluso ya hay nuevas reformas presentadas antes de su publicación, comenzando incluso por el mismo gobierno, que en los próximos días están, entiendo, ya trabajando para presentar la ley de medios públicos, incluso la reforma que hace referencia a eso que se le olvidó a la Comisión de Derechos Colectivos, que la comunicación no es un servicio público. Yo tengo un sinsabor, como le digo, claro que me gusta que se haya eliminado la Supercom, algo que hemos pedido todos los ecuatorianos, pero yo creo que podía trabajarse mucho mejor al respecto, y es una ley que ha traído, como le digo, más problemas que soluciones en este tratamiento. Como le digo, al punto que existen ya presentación de proyectos de reforma, no solo por parte del Ejecutivo, sino que veía también que algunos legisladores. ¿Qué pasó con su propuesta, con la ley de libertad de expresión, que era como la presentaba? A ver, yo fui una de las más críticas y de hecho presenté una derogatoria total de la ley de comunicación, pero no fue tratada. A ver, fue tratada en la comisión, pero no fue tomada en cuenta, fue directamente al archivo, si queremos llamarlo de alguna manera. Y se procedió a tratar el proyecto de reforma del Ejecutivo. Yo presenté el proyecto de ley de libertad de expresión en el mes de julio del año 2017. Fue el primer proyecto de ley, de hecho, que yo presenté, pero no fue tratado sino hasta el momento que el Ejecutivo mandó su proyecto de reforma. Entonces, dentro de las prioridades, por supuesto, estaba tratar el del Ejecutivo, y ese proyecto de ley presentado por mí no fue tomado en cuenta porque, como digo, yo peleaba por la derogatoria completa de la ley de comunicación. Una simplificación del instrumento. Efectivamente, sobre todo acogiéndose a estándares internacionales que de cierta manera sí fueron recogidos esos estándares ya por la comisión en el momento de elaborar el proyecto o el informe que se trató en el Pleno. Una ley de comunicación tiene que defender efectivamente la libertad de expresión y eso es lo que se buscaba. Uno de los puntos que generaron polémica y que finalmente no fueron aprobados del veto presidencial fue el artículo 98, me parece, de la ley relacionado con la producción nacional. Tema polémico, que lo fue y seguirá siendo polémico, pues están de por medio temas como el proteccionismo, la calidad, esa inserción o no de Ecuador en un mundo moderno, globalizado. Usted finalmente votó por el proteccionismo, porque se proteja a los actores nacionales que trabajan en esta materia. ¿Cuáles fueron sus principales razonamientos? Mire, Gustavo, yo tuve la oportunidad de tener reuniones con productores nacionales de distintas ciudades del país. De hecho, cuando yo estaba peleando por mi proyecto de ley, ya hubo acercamientos en donde se hablaba incluso de ver si se podía poner una transitoria al respecto. No se votó por el proteccionismo y eso quiero dejar claro. Yo he sido una de las principales en defender el libre comercio, en defender la apertura del mercado, igualdad de condiciones para todos. Pero también he sido una de las primeras en defender la seguridad jurídica y más de una vez, incluso en este mismo espacio, he dicho que en el país estamos acostumbrados a que las reglas de juego se cambien de un día para el otro y eso ahuyenta la inversión. Y no solamente la nacional, también ahuyenta la inversión extranjera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A mí el artículo 98 en principio no me gusta, en principio no debió existir, pero existe. Me llama mucho la atención que el gobierno decida derogarlo de buenas a primeras, borrarlo de un plumazo, en lugar de decir, a ver, señores productores nacionales, vamos a eliminar el artículo 98, prepárense. Así como hubo gente, por supuesto, que se aprovechó de ese artículo 98, creo que todos conocemos el nombre de unos hermanos, que uno está prófugo de la justicia, que por supuesto se aprovechó, pero también hay gente honesta
Gente que invirtió, compró equipos, se montó su productora, contrató personas, dio fuentes de trabajo. ¿Por qué, Gustavo? Se confunde a los productores audiovisuales, por ejemplo, que se cree que solamente cine. No, estamos hablando de una cadena de trabajo en donde se habla de fotografía, de publicidad, que no es el fotógrafo. No es el publicista nada más, es el carpintero que hace el stand, es el maquillador, es el que peina, bueno, entonces, ¿qué es lo que se debió hacer realmente? Decir, señores, se va a quitar el artículo 98 y es lo que yo hablé en el pleno y lo propuse. ¿Cómo? Paulatinamente. Este año les quitamos el 20% del beneficio, el próximo año el 20% y así para que en 5 años ustedes se abren al mercado y directamente se dedican a competir libremente. Le pongo 5 años, podrían ser 3. Eso es un tema incluso de reglamentación nada más. Recuerde usted las salvaguardas que protegían empresas incluso grandes, Gustavo. ¿Cómo fueron quitadas las salvaguardas? De manera paulatina. Entonces, el hecho de defender también la seguridad jurídica creo que no cambia lo que siempre he pensado. Defender el trabajo, porque detrás también hay gente que trabaja en todo esto. Muchos se pusieron en contacto, no conmigo nada más, sino con varios asambleístas a decir, yo soy maquillador o yo soy maquilladora. No sean malos, no nos hagan esto. Hagamos algo en los que podamos salir. Por supuesto se habla de una ley de incentivos y que el gobierno está preparando la ley de incentivos. Entonces, preparemos ahora, la ley de incentivos, publiquémosla y ahí sí eliminamos el 98. Y le aclaro, no es una posición personal y mucho menos dentro de esto, pero sí preocupa el hecho de estos proteccionismos que a veces protegen determinados monopolios, a veces la ineficiencia, a veces preservan también una especie de subdesarrollo, como lo que ha sucedido aquí en la ciudad de Cuenca. Acaba de hacerse pública ya una ordenanza que limita severamente uno de los servicios internacionales que ha promovido más el turismo en el mundo, el sistema Airbnb, Booking, etcétera. Se han puesto trabas que hacen prácticamente imposible que este tipo de servicios turísticos se oferten, a no ser que se configure una figura legal, perdón la redundancia, muy similar a la de los hoteles. Cabify, Uber son materia de tratamiento, son que se ha discutido que no en la asamblea, se lo ha discutido en Quito, es en donde se ha avanzado. Y vemos paralelamente acciones muy positivas, como en la ciudad de Cuenca los taxistas se organizaron y tienen su propio Uber con su taxi, con una aplicación que les funciona muy bien y están preparados para ese reto. Entonces, ese es el problema del proteccionismo, de que pretenden generar un ostracismo, una cierta burbuja, como que no sucediera nada en el mundo y o Cuenca o el Ecuador fueran un terreno aparte. Y acabamos, y aquí le doy la palabra a usted también, de pasar por otro experimento que se usa en Ecuador, también con la ley de comunicación, con la transmisión de música nacional, un verdadero retroceso para los medios de comunicación en este mundo globalizado, donde las personas tienen múltiples opciones para escucharla. Es como si en este tema de la comunicación se prohibiera Spotify o se prohibieran todos los sistemas para poder captar emisoras de todo el mundo y dijeran a las radios ecuatorianas vamos a protegerlas y que solamente se escuchen las radios nacionales. No, nosotros tenemos que enfrentar como medio de comunicación ese reto de competir con lo de afuera, de competir con lo nacional, de presentar un buen producto, y así debe ser un escritor, un productor, etcétera, etcétera. Entonces está también este debate sobre la mesa. Estoy absolutamente de acuerdo con usted y es por eso que mencionaba hace un momento, lo mencioné en el pleno. Ese artículo 98 jamás debió existir. El momento que se lo puso en la legislación ecuatoriana, ¿qué provocó? Que se haga mucha inversión, incluso gente que se endeudó, pidió créditos para comprar equipos, para contratar personal, para montarse sus pequeñas empresas. También hay, por supuesto, grandes empresas, ¿no? No deben existir ese tipo de normas, pero al tener esa norma, puntualmente la del 98, hay que eliminarla, pero de una forma que favorezca a todos y que no haga daño a la gente. ¿En qué sentido? Que yo mañana publico la derogatoria del artículo 98, pasado mañana está totalmente abierto el mercado, que eso debió mantenerse, debió suceder siempre. Y esta gente de pronto se quedó con sus deudas incluso. Se debía dar un tiempo prudencial para su amortización. Esto ya más como una curiosidad, ¿qué sucedió con usted y su partido? Creo que estuvieron en líneas diferentes en esto, según entiendo. Gustavo, el día de la votación, el día jueves,
la mayoría del bloque de asambleístas del movimiento Creo votó a favor de la ratificación de que se mantenga el 98, que de hecho ya existen cambios en ese 98. Se habla incluso del 20% del paquete accionario de extranjeros. Y eso es cuestión de reglamentar nada más. La mayoría del bloque votó a favor, no es que estuvimos en distintas líneas. ¿Por qué? Porque pudimos conversar y sin alejarnos de lo que creemos, insisto, de que no debió existir ese artículo, también se debe dar una salida paulatina. Y esa fue la votación que se dio en el pleno de la Asamblea. Como le digo, si es que se revisa incluso la votación, me parece que del bloque solamente 2 personas votaron en contra y me parece que una se abstuvo. Perdón. A propósito, doctora Cuesta, ¿cómo ha quedado el tema de la transmisión de música nacional? Que en la original Ley Orgánica de Comunicación se llegó al punto ya de que un 50% de la música que se transmite en los medios tenía que ser de producción nacional. ¿Cómo queda? Se bajó que ya no sea ese 50%. Por ejemplo, en ese caso, Gustavo, vamos a hablar otra vez del proteccionismo. En lugar de poner ese tipo de normas, y yo alguna vez hasta hacía una broma y decía, ni en los 80 yo escuché tanto tranzas como escucho ahora. Porque es un grupo nacional que están constantemente pasando su música. Ya creo que ni siquiera existe ese grupo en los medios de comunicación. Porque es fácil ese rato. A ver, saquemos un disco de un grupo nacional y pongámoslo. Cuando yo creo que hay muy buenos artistas. ¿Qué es lo que se debió hacer en ese caso? Y aquí en Cuenca, sobre todo. Aquí en Cuenca hay maravillosos. ¿Qué se debió hacer en ese caso? Los propios artistas, tras este experimento de no sé cuántos años fueron, 3, 4 años, se han quejado y han dicho que las expectativas incluso que se tuvieron no se lograron, que no es el camino. ¿Y por qué? Porque no se les permite contarle también como especializarse. anécdota, simplemente para tratar de enriquecer este diálogo, qué sucedió en España. Allí hay una entidad muy similar a lo que sería SAICE aquí, de autores y compositores españoles. Los miembros de esta organización, destacadísimos artistas con un gran nivel internacional, decidieron que no querían protección. Lo que sí solicitaron es que de las frecuencias de la Radio Nacional de España se pongan 1 o 2 con transmisión exclusiva de producción nacional, pero que los medios de comunicación y los artistas compitan libremente con su calidad. Medidas como estas se han tomado en algunos países con un gran desarrollo de la actividad artística. ¿Y qué sucediera si es que en Ecuador, en lugar de decir obligamos a las radios a que pasen el 1 a 1, que se llamaba, les decimos, a ver, señores músicos, compositores, el importar equipos, por ejemplo, en el Ecuador va a tener una exención tributaria? Va a haber facilidad para que ustedes puedan producir, tener sus estudios de alta calidad y no lo que sucede en realidad. Hay formas para incentivar la producción. Por supuesto. ¿Y qué es lo que sucede? Nuestros artistas tienen que ir a grabar en Miami, en Colombia, en México, porque es mucho más barato el traer productos de calidad grabados fuera. Esos son los incentivos que debieron existir. Fíjese usted que incluso el tema de la producción audiovisual está dentro de la Ley de Fomento Productivo. Se le tomó como un sector estratégico y el mismo gobierno que les pone dentro del sector estratégico, al día siguiente dice, vamos a eliminar ese mal llamado, no, ese mal artículo 98 que, como digo e insisto, nunca debió existir. Se dice con frecuencia que el gobierno de Lenín Moreno es un gobierno de transición, que las entidades ecuatorianas estamos llenos de organizaciones del Estado de transición, comenzando por el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y muchos organismos que han tenido que ser reemplazados con organizaciones de transición. Tendríamos que concluir que esta nueva Ley Orgánica de Comunicación que acaba de aprobar la Asamblea es también otra ley de transición y que tendrá que ser cambiada. Estoy absolutamente segura de eso. Estoy absolutamente segura de eso porque, como le decía hace un momento, ya empezaron a ingresar reformas a esa misma ley de comunicación. Y claro, hay temas que se podrán reglamentar. Por supuesto que van a haber temas que salgan vía reglamento, pero hay otros temas que son sensibles que se va a seguir reformando y cambiando. ¿Cómo está, por otra parte, doctora Cuesta, el proceso electoral que se está dando afectando a las actividades en la Asamblea? Muchos de los actores en la Asamblea han optado también por continuar su carrera política en diversos ámbitos. Bueno, sí, en la Asamblea han habido cambios de legisladores, están ya principalizados sus alternos en muchos casos. En realidad no se ha sentido tanto todavía el proceso electoral dentro de la Asamblea Nacional, porque hemos estado teniendo plenos de manera absolutamente normal, hemos estado teniendo las comisiones de forma absolutamente normal, no se ha interrumpido el trabajo legislativo. De hecho,
se inicia el receso legislativo a partir de este día lunes, entonces entendería que muchos asambleístas aprovecharán para ir a sus provincias, a sus ciudades, a participar de la campaña electoral. Como les decía, arranca ahora el día lunes hasta el día 1 de marzo ese receso, pero en realidad no ha habido o no se ha sentido ese ambiente electoral dentro de la Asamblea Nacional. Volviendo al tema de la ley de comunicación, otro hecho importante, se anunció para esta semana la firma del presidente de la República del Decálogo de Chapultepec, que es una normativa que no tiene el carácter de legal, es más bien una guía ética para los medios de comunicación y su relación con los gobiernos. ¿Qué importancia le da usted a este hecho? Mire, mientras más nos acojamos a estándares internacionales, mejor. El Ecuador es suscriptor del Tratado de Chapultepec, así que el Decálogo de Chapultepec estará alineado justamente a ese tratado internacional del cual somos suscriptores. La figura del linchamiento mediático quedó definitivamente fuera. Se eliminó el linchamiento mediático y creo que eso sí es, por ejemplo, un avance, porque sí sucedía que el momento que cualquier medio de comunicación ponía en la mira a un funcionario público, y no por el linchamiento, como decían, sino por un tema de investigación, por un tema de escrutinio público, porque la ciudadanía así lo pedía, a revisar su trabajo, se acudía a esa figura del linchamiento mediático. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Que en los medios de comunicación, recuerde usted, Gustavo, a partir de la vigencia de la ley de comunicación, se empezó a tener muchísimo cuidado de hablar incluso de temas de corrupción, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Se están destapando escándalos bastante grandes de corrupción que antes no se podía hablar. El tema de la responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, donde esta emisora, por ejemplo, podría verse enjuiciada, sancionada por declaraciones que usted exprese aquí. Imagínese el caso usted, que llegó a la situación extrema que hizo noticia a nivel mundial con la demanda Diario El Universo, con una sentencia de $80 millones. Efectivamente, el día de hoy vengo yo aquí a este medio de comunicación y decido acusar de un delito sin fundamento a un tercero, y a quien le sancionaban era a la radio. Yo creo que los periodistas, los medios de comunicación, los comunicadores en general se basan por principios éticos. El momento que en cualquier medio, como en cualquier profesión, se faltan a esos principios éticos, por supuesto que habrán responsabilidades, pero no se pueden delegar responsabilidades de terceros a otra persona. Bien, pone usted el ejemplo. Declaraciones mías, la radio era la sancionada. E incluso con el tema de las frecuencias, Gustavo, acuérdese usted lo que pretendieron hacer con radios yo sí voy a decir, de historia de Cuenca. Empezar a que quien era incómodo para el momento, para el gobierno de turno, se le empezaba a molestar con quitarles la frecuencia o no renovar esas frecuencias. Hay otro tema importante que también tenía plazos ya perentorios, el de la profesionalización para quienes ejercen la comunicación. ¿Cómo ha quedado este tema? Bueno, eso también generó muchísimo debate y sobre todo generó molestia dentro de los gremios de profesionales de la comunicación y de periodismo. Yo creo que siempre se debe apuntar a la profesionalización. Todos debemos apuntar a la profesionalización, pero no se puede dejar de lado tampoco la experiencia. Yo creo que existen grandes comunicadores que sin duda en el momento de su vida no pudieron estudiar, no pudieron ir a la universidad o simplemente no existía en ese entonces la carrera de comunicación. Y ese tipo de experiencia no se puede dejar de lado, Gustavo. Créame que una cosa son los libros, una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad, el día a día, la experiencia, el trabajo. Y yo creo que hay profesiones, yo creo que hay actividades, yo creo que existen oficios que el título universitario es importante, nunca va a dejar de serlo, pero no es lo fundamental, sino va de la mano de la experiencia. En todo caso, ¿cómo ha quedado este tema? Se apuntó efectivamente a que no exista profesionalización. Y un punto final, doctora Cuesta, también sobre el tema de las frecuencias, siempre polémico, siempre discutido en Ecuador. Hoy mismo nadie sabe qué está pasando en Arcotel. El ministro Guillermo León no da la cara, se habla de poderosos intereses cruzados en esta entidad que ha tenido ya 7 directores en lo que va del gobierno de Lenín Moreno, 5 de ellos en este año
4 de ellos en los últimos 30 o 40 días. No se sabe qué es lo que está sucediendo allí. Entendemos que en la ley de comunicación se ha variado ya el porcentaje para medios privados, comunitarios y públicos, que eran 33, 34 para los comunitarios, y ha quedado con una nueva distribución. Mire, ahí, por ejemplo, también hay algo que a mí no me gusta del proyecto que se aprobó en la Asamblea Nacional, que era justamente lo que tiene que ver con los concursos públicos. Hay una asignación directa para los medios públicos de frecuencias, una asignación directa para pueblos y nacionalidades, y concursos para los medios privados y para los medios comunitarios. ¿Qué nos lleva a esto? Lamentablemente, no voy a decir este gobierno, los anteriores, los futuros, pueden utilizar esa asignación directa como botín político. Todos deberían participar en igualdad de condiciones. Así de claro y así de simple. Los medios comunitarios estaban muy preocupados de que se les quite acciones afirmativas y etcétera, ¿no? Y yo sí pregunto, desde que está en vigencia la ley de comunicación e incluso estos porcentajes que estaban en la Constitución, y esos no se pueden cambiar, a menos que sea una reforma constitucional, efectivamente, ¿cuántas frecuencias de medios comunitarios han entregado? Y si se supone que el Estado está queriendo promover estos medios comunitarios, también me pregunto, ¿cuánto de la propaganda estatal ha ido a medios comunitarios? Yo le pondría otra pregunta que vale la pena indagarlo. Me parece que el gobierno del presidente Correa fundó o ayudó a que se funden por lo menos 14 radios comunitarias, financiándolas incluso en el 100%, ayudando en sus proyectos de factibilidad, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cuántos de ellos sobreviven? Habría que revisar realmente, y conversaba yo con varios grupos que querían tener acceso a medios comunitarios, a frecuencias, y lo que usted menciona, los proyectos de factibilidad son tan caros que simplemente no pueden tener acceso a esas frecuencias porque ese requisito se les hace imposible prácticamente cumplir. Entonces, sí, claro que hay disposiciones que uno dice que bonito, cómo quieren que exista pluralidad, diversidad y demás, pero es letra muerta realmente tanto en la Constitución como en la Ley de Comunicación. Bien, queremos agradecerle a la doctora Lourdes Cuesta. Había algún tema importante por allí. Que no quería dejar de preguntarle. Hubo un caso realmente trágico aquí en el país que igualmente tuvo trascendencia internacional, el asesinato de los miembros del equipo periodístico del Comercio. Este hecho que sin duda inspira reflexiones, análisis, ¿de qué manera influyó en la reforma de este cuerpo legal de la Ley de Comunicación? En que se presentaron disposiciones justamente de protección al trabajo periodístico. El hecho de que un grupo de periodistas se vaya a realizar un trabajo, una nota, un reportaje en un sector así, que no tenga ningún tipo de protección, incluso un seguro de vida, realmente conmovió. De hecho, mi compañera Yanine Cruz presentó un proyecto, dentro de su proyecto de ley, reformas en donde se daba protección a los periodistas. Y creo que a eso se debe apuntar, no solamente a los periodistas, sino a todos aquellos trabajadores que tienen riesgo en su trabajo. Creo que lo sucedido, si bien no tuvo un efecto tan fuerte en la reforma en sí, sí puso sobre la mesa y sí concientizó que el trabajo periodístico no es un trabajo así nomás, como saben decir, sicarios de tinta o que salen con el micrófono. No. Es un trabajo que corre muchísimos riesgos. Es un trabajo que corre muchos riesgos. Nos piden desde las redes sociales hacer una pregunta, doctora Cuesta, si es que usted se mantiene en la posición de que para alcalde de Cuenca votará por Paul Carrasco, que lo dijo en este medio de comunicación, y no por quien es el candidato de la coalición con Creo. Por supuesto que me mantengo en mi posición de votar por Paul Carrasco, y así lo haré el día 24 de marzo. Más bien les invito a votar por Paul Carrasco. Gracias a la doctora Lourdes Cuesta, asambleísta por la provincia de La Suay por el movimiento Creo.